así que estarían del otro lado de la ciudad, hacia nuestra izquierda aproximadamente. Y la ciudad se encuentra a orillas del río más importante que se encuentra aquí en la parte sur de la ciudad, el río Garona, que es el río que atraviesa la ciudad y es el motivo por el cual los romanos fundaron aquí. La ciudad es anterior, la fundaron los romanos, la llamaron Burdigala y de ahí viene el nombre de Burdeos para nosotros, Bordeaux para los franceses, así es el nombre de la ciudad, Bordeaux en francés, Burdeos para nosotros. Es una ciudad que además tiene una zona muy característica. Allí a orillas del río es donde se encontraban los antiguos lugares donde embarcar las mercancías, fundamentalmente las maderas y el vino, ya saben. Y después toda esa zona se transformó, se le ganó a la ciudad, porque en los años 90 se decidió reestructurar la ciudad. Las instalaciones del puerto, que seguían existiendo ahí en el pleno centro de la ciudad, le quitaban mucha visibilidad y hacían la ciudad un poquito menos agradable, menos visitable. Así que se decidieron sacar de ahí y enviar el puerto a la salida, a la desembocadura, que está a unos 40 kilómetros de aquí. Y ustedes dirán, ¿y por qué el puerto no se construyó ya en la desembocadura antes, cuando se fundó la ciudad? Bueno, la ciudad estaba ubicada estratégicamente en un río amplio, grande y navegable, cerca de la desembocadura, pero al mismo tiempo alejada de la desembocadura, porque en las desembocaduras, en la zona de costa, era una zona donde los piratas podían atacar fácilmente y por eso la ciudad se ubicó en el interior, un poquito más hacia el interior. Como en los años 90, en los pasados años 90, ya no existía ese problema, pues decidieron transformar la ciudad y cambiar la fisionomía de la ciudad en el centro y sacar toda la industria a la parte de la desembocadura. La desembocadura es un gran estuario porque no solo desemboca un río, el río Garona es el que atraviesa la ciudad y hay otro río que va prácticamente en paralelo, que es el río Dordoña, y los dos los cruzaremos mañana. Los dos ríos los cruzaremos mañana. Están tan cerca uno de otro que apenas parece que sea el mismo río y además los dos son bastante grandes y conforman una desembocadura grande en forma de media luna. La región se llama Aquitania y la provincia aquí en Francia se llama la Gironda. De aquí fueron originarios un partido, una facción política muy importante durante la Revolución, el partido de los girondinos, que ocuparon los puestos de poder en la primera fase de la Revolución. Después llegaron los jacobinos con el famoso Robespierre, que eran más radicales y acabaron con todos los girondinos, los pasaron también por la guillotina, les cortaron la cabeza, así que no tuvieron ningún tipo de reparos con aquellos que habían sido la avanzadilla de la Revolución. En honor a esos girondinos, se encuentra en el centro de la plaza de Quinsos, que es la plaza más grande de la ciudad, se encuentra un monumento que recuerda a aquellos que fueron mártires de la Revolución, abanderados en su primer momento y luego pasados por la guillotina por sus sucesores, los jacobinos. Luego los jacobinos también pasarían por la guillotina, en la época de la Revolución todo el mundo acababa por la guillotina. Era cuestión de tiempo. Bueno, pues vamos a llegar enseguida al hotel. Para llegar hasta el centro, desde el hotel hay una forma muy sencilla, si alguien se quiere acercar hasta el centro, que es este medio de transporte que ahora ven aquí a la izquierda, que es el tranvía. Los tickets del tranvía se pueden comprar en la misma recepción del hotel. Normalmente aquí ya utilizan francés, pero en recepción hay un par de chicas que algo de español entienden, pues se le quieren comprar ahí los boletos para ir hasta el centro. Cuestan en torno a los 2 euros aproximadamente. La parada del hotel está justamente frente a la puerta, se la voy a mostrar en cuanto estemos llegando. Se llama Terres Fermes y lo van a ver ahí cuando lleguemos. Y hay varias paradas, ahí tienen mapitas también en la recepción del hotel, donde llegan al centro, pero ustedes lo van a ver. Borse es una de ellas, Borse, que es la plaza de la bolsa. Es la parte que está cerquita del río, que es la parte más vistosa del centro, donde se encuentran las dos plazas principales, la de la música, y donde se encuentran todas las fachadas construidas en piedra, más o menos siguiendo el mismo estilo arquitectónico, porque fueron construidas después de uno de los numerosos incendios que sufrió la ciudad en el periodo del Segundo Imperio, es decir, primera mitad del siglo XIX, 1800 y poco. Entonces, en esa época se produce un incendio muy importante, porque en aquel periodo todavía se mantenía la tradición de los vigilantes de guardia, que pasaban la noche en vela. Eran parte del servicio de los que se dedicaban al comercio. En aquella época vivían en el último de los pisos. Y en aquella época las casas eran de madera y tenían que pasar la noche en vela, es decir, a la luz de la vela, porque en cuanto llegaba la embarcación tenía que ser cargada
daba igual la hora que fuese, tenía que ser enviada para cuanto antes llegarse a destino y mantener alimentados los mercados. Se enviaba sobre todo, ya saben, pino y madera. Muchas veces esos vigilantes se quedaban dormidos, y al quedarse dormidos las velas ocasionalmente provocaban incendios, sobre todo cuando estaban construidas las casas en madera. Así que en el siglo XIX decidieron cambiar la fisonomía de la ciudad. Como era una ciudad que tenía mucho dinero, muy activa comercialmente hablando, decidió construir la ciudad ya en piedra para evitar los incendios. Si no se quieren mover y ya quieren descansar, en la zona del hotel tienen también algún que otro restaurante y tienen también un pequeño supermercado, pero el supermercado creo que está abierto hasta las 8, o sea que si quieren del supermercado tendrían que ser prácticamente lo primero que hagan. Si no, hay algún que otro restaurante por ahí, y si no, pues en el centro hay un poquito más. Tienen que pensar que aquí, en esta parte de Europa, los horarios de cena, igual que los de comida, son mucho más tempranos. Aquí hora de comer ya es a partir de las 12, igual que hora de cenar es a partir de las 7 hasta las 9, 9 y media. Hay algunos lugares donde se cierra un poco más tarde, pero aquí los horarios son diferentes, son diferentes. Así que aquí ya más tarde de las 9, 9 y media es un poquito más complicado encontrar. Ahora en el centro siempre hay más cosas, evidentemente, abiertas. Lo que está alrededor del hotel, pues van a ver ahí los horarios. Este hotel al que vamos a llegar tiene una serie de particularidades que les paso a explicar. Tienen que tener en cuenta que yo aquí en este hotel no les voy a dar una llave, sino un papelito con un código, donde viene arriba el número de la habitación. Son 3 cifras, siempre el primer número es el número del piso, es decir, si nos da la 103, pues primer piso, nos da la 301, tercer piso. Y luego debajo hay un código, porque cuando ustedes llegan a la puerta no hay pestillo, no hay donde colocar una llave. Cuando ustedes llegan allí van a ver que tienen un teclado para marcar el código, que es lo que abre la puerta, ¿sí? Así es como funcionan acá en este hotel. Otra cosa más, este hotel no funciona la llamada despertador, porque no funciona con teléfono arriba en la habitación. Así que para mañana se van a colocar todos y cada uno de ustedes sus propios despertadores, porque no hay llamada para mañana en la mañana, ¿correcto? Para mañana les voy a dar los horarios ahora, los voy a dejar escritos en un cartel. Ustedes se fijan siempre en mi nombre, porque hay más grupos y hay más grupos también de la misma compañía. Así, para que no haya confusión, ustedes se fijan en mi nombre, Pablo, y ahí siguen ese horario. Mañana vamos a estar listos abajo a las 8:30. El desayuno lo quiero confirmar cuando estemos llegando, pero está previsto que entre las 7:30 y 7:45 esté ya disponible para nosotros. Antes habrá otros grupos, después habrá otros grupos, así que los horarios los que tendremos marcados, ¿de acuerdo? Si bajan antes y el grupo anterior todavía está, pues es que han bajado muy temprano. Si bajan antes y el grupo anterior ya ha acabado y tienen espacio, por ellos no va a haber problema, pero antes habrá otros grupos, ¿de acuerdo? Entendido todo, ¿sí? ¿Alguna duda? Más cosas, más información. Como les decía esta mañana, ahora vamos a llegar al hotel, van a bajar todas las cosas del autobús. Varias cosas sobre esto. Si alguien deja algo en el autobús, sabe que es bajo su cuenta o por su cuenta y riesgo. Es decir, el autobús, como ustedes se imaginan, duerme o en la calle, a veces en un parking, a veces cerca, otras veces no, donde podamos aparcarlo. Nosotros, ni ningún seguro se hace responsable de lo que queda dentro del autobús. Lo normal es que no ocurra nada, pero si dejan algo, pues saben que no se pueden hacer responsables, ¿sí? Las paradas que hay a lo largo del día no hay problema por dejar las cosas, pero en las de noche no. Porque aquí Pavel y yo dormimos en la habitación, no dentro del bus. Son habitaciones separadas, por si acaso están pensando. Entonces, no dejen nada. Si alguien deja algo, tiene que saber que es bajo su responsabilidad. Y si lo dejan, tiene que quedar arriba, nunca abajo. Porque ya saben que lo de los asientos mañana, el que llega por la mañana es el que agarra, ¿sí? O sea, no se guardan los asientos de un día para otro ni nada por el estilo. Más cosas. Con respecto a mañana, 8:30, todos listos con las maletas abajo. Listos todos abajo, 8:30.
El sitio lo van a ver ahora, lo van a entender ahora cuando yo se lo explique. Pavel no es que llegue tarde, ni mucho menos, pero mañana tenemos que estar allí todos porque él no puede estar parado allí sin estar cargando maletas, sin un propósito que es el de cargar maletas y salir. Con lo cual, entonces tenemos que estar nosotros allí, él llegará un poquito pasadas de las 8:30, pero no mucho más. Nosotros estamos allí 8:30, cargamos las maletas y nos vamos. O sea que a las 8:30 estamos listos, verán que él todavía no está, pero él está viniendo. Don't use this road. Sorry? Don't use this road. No, go the other way. No, we don't. Se manejan los mismos horarios que... El horario es el mismo. Sí, no hay cambios, no hay cambios. Aunque hemos cambiado de país, perdón, Ajá. no hay cambio horario en todo lo que tenemos de recorrido, ¿eh? O sea que seguimos teniendo la misma hora de España, ahora son las 7:35. Recuerden que mañana no hay llamada despertador, así que cada uno se coloca su despertador. 8:30, todos abajo, listos con la maleta. Solo pongo la maleta porque pesa mucho. Igual que el señor. Ya la tiró. ¿A mí? Ah, quiero a mí. Digo que ahí en el Lo cierran a las 8:30. Conseguiré la agüita. Tomemos de la llave. Dicen que son buenos. You can tell the people if you want when they will take the luggage from the outside to be careful because in France, they're not paying attention. They're just stupid driving. So I don't believe this way is faster because we are like 20 minutes in the city. So next time we'll use the other way. Or you can drive. En la mitad y dejar el After 700 meters, turn right, then bear left. Bien, un poquito más adelante tenemos ya el hotel. Aquí detrás hay algunos de estos servicios de 24 horas porque hoy es domingo. Estos son los únicos que quedarán abiertos tipo supermercado. Bares y restaurantes sí que he visto algunos abiertos en función de si han agarrado festivo o no. Estarán abiertos o no. El tranvía ya han visto que están circulando. El tranvía circula hasta las 11 de manera habitual. Y los tickets, como les decía, se pueden comprar en la recepción, pueden comprar el de ida y el de vuelta. Son como no llega a 2 euros por persona. Dos. Uno, dos. After 400 meters, turn right, then bear left.
Wi-Fi, si no ha cambiado en este hotel, se utiliza la misma clave que para la puerta. Es decir, cada uno como tiene su clave y su número de puerta, pues utiliza eso para acceder al Wi-Fi. Es el password que les pide. Fíjense que aquí cargamos y descargamos en la calle. Eso significa que si alguien tiene que agarrar cosas del lado izquierdo, tiene que tener mucha precaución. Hoy hay poco tráfico y ven que Pavel está parando así de esta manera para darnos un poquito de protección, pero por favor mucha precaución. El hotel está aquí en la esquina. Mañana, les recuerdo, 8:30, ya ven la parada del tranvía que está justamente delante. Frío como siempre, claro. Oh. ¿Ah? No, amor. Ay, que era una calandra. Cuidado por ahí, amor.
Dos. Gracias. Dos aguas. Otra, por favor. Se acabó. ¿Natural o gas? Gas, con gas. Gas. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Turn right, then sharp left. O, nie wyłączyłem kamery. To się wytnie. Jesteśmy w Bordeaux. Bordeaux to dramat. Bordeaux to dramat, jak widzieliście. Ciasno, tu po prostu wjazd jak do jakiegoś małego miasteczka. Teraz musimy nawrócić. Musimy znaleźć się po tamtej stronie, to po prostu nie ma jak nawrócić. Tu jest dramat. Tu jest dramat, żeby nawrócić. I za każdym razem próbuję coś tu nowego wymyśleć, bo nie wiem jak. Nie wiem jak to zrobić. Ostatnio to robiłem przez tą stację benzynową i chyba tak to po prostu znowu zrobimy. Bo inaczej to ja tego nie widzę. Teraz tak, musimy go podnieść, bo tu można już, widzę, przywalić. Sam się trąbni. Teraz musimy zrobić taką sztuczkę. Teraz musimy wycofać na ulicę z powrotem. Po prostu dramat.
Oczy dookoła głowy. Dobrze, pani nie puszcza. Pani chyba nie jest z Francji. Dobra, dostaliśmy się. Możemy się wypoziomować. I skręcić w lewo. O! Dramat, no po prostu dramat jakiś. Chociaż tu widzę też jest wesoły wjazd. O Boże, 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 co my się mamy? Musimy się tu jak najbardziej naprostować. Ostatnio pojechałem tam prosto. Ale dobrze, zmieścimy się, ok. I znowu staniemy pod hotelem, bo teraz jeszcze czekamy, aż pilot zrobi checking. Czekamy na pilota. Dzisiaj jest Wielkanoc, więc czas na moją Wielkanoc. Nawet jeszcze jajka nie zjadłem. I nie zjem. Chyba że z czekoladą. 20 godzina. Oj. No ale dobrze. I znowu powtórka awaryjki. I instalacja tutaj przy drzewkach. Bliziutko, żeby tutaj miejski przejechał. Dobra. Przejedzie? Pewnie, że przejedzie. Mam nadzieję. No i znowu chwila przerwy, idę do hotelu i zaraz tu wracam. Y surgen o aparecen aquí porque algunos de estos castillos formaron parte de las posesiones de las familias reales que gobernaron en Francia. Así que por estar cerca también y poder influir en la familia real y por competir con ellos en grandeza, en importancia, el resto de familias aristocráticas que tenían títulos nobiliarios, que trabajaban, que tenían posesiones, las clases privilegiadas, que se llamaban en la época, en aquel periodo del antiguo régimen, pues ellos venían aquí y se compraban un castillo, lo transformaban, lo reformaban y lo convertían en un castillo residencial. Y venían atraídos por la fama, por la importancia del lugar, y también venían atraídos, bueno, pues por el buen tiempo, por el buen clima y por otras cosas bastante interesantes en esta zona. El río Loira, ya les decía, la mayor parte de los ríos en Francia son navegables y el río Loira lo es el río más largo, así que era como tener una autopista en aquella época en la que el barco, las embarcaciones, era la manera más rápida de moverse. Si lo hacían en Francia para ir de un lugar a otro, lo más fácil era hacerlo a través de los ríos. Así que aquí se reunían todas esas condiciones y empezaron a competir entre esas familias para ver quién tenía el castillo más ostentoso, más bonito, el que tenía quizá un jardín mejor decorado, más grande. Y ahí aparece y se empieza a desarrollar el arte cortesano, es decir, todo lo que es el protocolo, los tamaños de las pelucas, las actividades que tiene que hacer cada uno de los personajes a lo largo del día, la posición que está sentado en una mesa en un convite oficial representa el poder o la capacidad de influencia que tiene con respecto al rey, o la importancia que tiene su familia en función de también la capacidad que tenga de organizar un evento importante. Aquí, por ejemplo, son traídos algunos de los arquitectos más importantes que encontramos en aquella época. Y no los traen de Francia porque en Francia en aquel momento no había arquitectos preparados para diseñar este tipo de castillos. Lo que hacían eran normalmente castillos defensivos, así que se traen a los arquitectos italianos. De hecho, entre ellos cabe destacar a el propio Leonardo da Vinci. La Mona Lisa pasó sus últimos días en esta zona de la región del Loira. Ahí a la derecha va a aparecer la parte principal del castillo y van a ver que no es un castillo defensivo, sino que sobre todo un castillo residencia. Hacia allí, hacia esa zona, nos vamos a dirigir nosotros. Tenemos aquí el río Loira de nuevo, no nos hemos alejado demasiado de él. Aquí estamos de nuevo con el río Loira. Y cruzaremos por aquel puente, que es el puente
puente de piedra, el puente viejo, el puente más antiguo de la ciudad. Right? We cross to this bridge. That's the bridge. Por ejemplo, no solo vino Leonardo a trabajar en toda esta zona, sino que también se produjeron algunos de los primeros eventos importantes o acontecimientos extraordinarios que se vieron en Europa, como por ejemplo la primera vez que se utilizaron fuegos artificiales para iluminar las noches fue en esta zona de los castillos del Loira. Ya les digo, en esa especie de competencia o rivalidad que tenían entre esas familias. A partir del siglo XVII cambia el sistema de gobierno, llega el rey Luis XIV y el rey dice que todos los que quieran tener que ver en las decisiones del país tendrán que ir con él, a vivir con él en el entorno de París. Así que esta zona prácticamente es abandonada. Ese es el principal motivo. También hubo otros motivos muy importantes, y es que, por ejemplo, en aquel periodo también ocurrió que se produjeron diferentes epidemias, entre ellas la temible peste, que es la que hizo que, bueno, pues esta zona, que ya había alcanzado una importante capacidad, ¿no? Un importante número de habitantes, pues había cuanto más habitantes, más peligro se corría de estar contagiado por la peste, así que, bueno, pues huyeron muchos de estas zonas. Estas tierras o estos castillos, que se llegaron a contar en torno a los 60, 70 de estas diferentes familias, algunos de ellos fueron habitados por personajes muy importantes, incluso algunos de ellos fueron habitados por reyes. Por ejemplo, el de aquí de Blois tiene como principal característica dos cosas. Una es que fue habitado por un rey, por el rey Luis XII, y como en aquella época donde estaba el rey era donde estaba la capital, tenemos que entender la capital del país de una manera diferente a como la entendemos hoy. La capital del país en aquella época era donde estaba el rey. Si el rey se iba de viaje, la capital se iba con él. Así que como el rey Luis XII vivió aquí en este castillo, en esta ciudad de Blois, pues podríamos decir que durante un corto periodo de tiempo en la historia, esta ciudad fue la ciudad capital de Francia, del Estado francés, cuando el rey estaba por acá. Y la otra característica principal de ese castillo, que ya ven ahí arriba, en la parte alta de la colina, es fundamentalmente el cambio de estilo arquitectónico. Porque miren, la mayor parte de estos castillos se echan a perder o desaparecen, son quemados, son saqueados, son echados abajo durante la Revolución Francesa. Se entiende en aquella época que los castillos de los señores son el símbolo de poder de estos. Así que hay que echarlos abajo. Y este castillo se salva porque Napoleón, que llega después de la Revolución, decide transformar el castillo en un cuartel militar. Y así es como se salva el castillo de Blois. Así es como no ocurre lo que parecía que iba a ocurrir con la mayor parte de los castillos. Es verdad que el interior se saqueó, por lo tanto el interior no es lo interesante. Lo interesante aquí es el exterior, por eso paramos simplemente para tomar una fotografía. Y el exterior tiene una curiosidad o una particularidad, y es que tiene un cambio estilístico, arquitectónico en cada una de las fachadas. Está construido en diferentes periodos con diferentes estilos arquitectónicos, y se puede ver la evolución del gótico en cada uno de estos periodos leyendo o mirando simplemente la fachada. Vamos a cruzar ahora a la derecha por el puente, y ahí en el centro vamos a hacer una paradita para que puedan tomar una foto, y ahí les muestro también donde pueden utilizar baños si necesitan, porque ya luego después de aquí nos vamos hacia París. No signs, no anything. I'm not sure if is that one the way or the other one. This here. But here you cross. Here. Yeah, maybe that's the one, yeah. As the same. Entonces aquí cruzamos el puente viejo, puente Jacques Cabriel, pensador de la ciudad del siglo XVIII, 1724. Y ahí a la izquierda están las torres de la iglesia, pero lo importante es la siguiente construcción, que es la parte del castillo, que es hasta donde vamos. Bien.
No fue hasta los años 70, 70, cuando se recuperó el gusto por toda esta zona. Así que surgieron proyectos para rehabilitar algunos de estos castillos, los que quedaban en pie. Algunos fueron redecorados y otros no se consiguió salvar gran cosa. Pero a día de hoy se conservan en torno a unos 30 castillos en toda esta región, en toda esta zona de Loira. Ya estás, ¿eh? Here it's nice. Do you prefer that one or This one is more exciting. Yes? Yeah, it's not a You are speaking about excitement. As always, the first time is always... Yeah, no, it's another time it will be exciting as well. No matter what it is, it's more exciting. First time it's exciting even if it's white. It was like double pleasure. DP. Ahora vamos a girar a la izquierda y al fondo, sobre las escaleras principales de esta parte de la ciudad, aparece un montaje que recuerda la famosa Mona Lisa, la pintura más conocida probablemente de Leonardo da Vinci, que se ve solamente con la perspectiva. Nosotros vamos a ir un poquito más adelante, que es donde tenemos el parking, que es el único lugar donde podemos parar aquí en la ciudad. Does it say? Yes, that's What does it say? That's it from Thursday 25 to Friday 26 and Saturday 27. This library de Bouchons. Oh, the road, the Pope. Yeah. It's an exposition of all cars, but that's the name of this exhibition. Bouchons is a traffic condensation. Sometimes you can read it in the lights. Bueno, pues vayan agarrando aquellas cosas que necesiten, hacemos aquí una paradita, toman unas fotos y luego regresan hasta donde se encuentra el bus. El punto de encuentro es donde está el bus. Bajamos, vamos todos juntos, les doy un par de indicaciones y luego regresan hasta el bus. I never been on the other one. Where's the other one? Like the car and then on the left. Okay, but we'll see. We'll check this one first. No, but if you take that one, you cannot take the other one. Okay. I think yes. I can hear it, I cannot see it. And what? And then left. You see the... Oh yeah, our bus, yeah. There is no shadow. It's your fault. Bring. Hello? I can give them till 3:30. Bueno, pues bajamos acá y aquí vamos a estar listos para continuar y a irnos hacia París a las 3:30, 3:30. 3:30 acá. Vamos, os indico un par de indicaciones, tomar unas fotos, les muestro dónde hay un baño público si alguien necesita. Luego de aquí a París tardamos aproximadamente
unas 2 horas. No importa, María. Le realiza. No, él es fácil. Pero